del tema del día de hoy para abordar es el tema de instancias. Si bien las instancias en manera definida son objetos creados a partir de una clase, si bien una manera de poder interpretar una instancia sería más o menos como un puente entre dos clases. Este puente nos va a permitir la conexión o si bien mandar a llamar los objetos o métodos de una clase a otra. Vamos a generar un ejemplo de lo que es una instancia. Para generar una instancia vamos a colocar como ejemplo cómo generar una clase que contenga el método para sumar. Para esto vamos a utilizar una variable global de tipo double llamada resultado. Y si bien vamos a generar un método llamado suma, el cual va a tener como parámetros lo que es una variable double llamada A y otra variable double llamada B. Si bien este método lo único que va a utilizar o que va a implementar sería la suma de estas dos variables. Recordemos, chicos, cuando nosotros declaramos la estructura de un método, siempre la estructura a seguir será public void, nombre del método, y dentro de los paréntesis se va a colocar todos aquellos parámetros que va a requerir el método para funcionar. En este caso requerimos de dos variables tipo double porque vamos a hacer la suma de dos números. Si bien ya dentro de las llaves de este método solo colocaríamos resultado va a ser igual a A más B. Muy bien, entonces entendamos. Esta clase que estamos generando la vamos a llamar como clase método, la cual va a tener el método para sumar. Una vez que ya se tenga la clase con los elementos correspondientes, nos vamos a dirigir del lado izquierdo y vamos a generar un nuevo Java Class. Este lo vamos a nombrar como programa principal. Si bien la clase llamada programa principal es donde va a estar toda nuestra estructura de código para generar la suma. Entonces vamos por pasos. Primera parte, dado que en la clase que tiene el método estamos declarando double A y double B, que son los elementos que requiere el método para funcionar, estos de igual manera los vamos a volver a declarar en la clase, en el programa principal, colocando double A, B. Entonces, a razón de que hacemos esto es debido a que A y B vienen siendo dos variables que son declaradas de manera ordinaria. Por lo tanto, si las declaramos en una clase y las queremos volver a utilizar en otra clase, requerimos volverlas a declarar. Caso contrario, en el caso de la variable resultado, la variable resultado viene siendo una variable global. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta variable yo la voy a poder mandar a llamar en todo mi proyecto sin la necesidad de estarla declarando cada vez en cada clase. Entonces, siguiendo el proceso del programa principal, ya declaramos las variables para la suma. Vamos a generar nuestra variable tipo scanner. Como nombre le vamos a poner el L minúscula. Va a ser igual a scanner entre paréntesis system.in. Vamos a añadir lo que es el paquete que contiene los elementos de scanner, que si bien esto se agrega en la parte superior de nuestro programa. Una vez que ya tengamos esta parte generada, ya tenemos las dos variables que vamos a operar, ya tenemos la variable scanner que nos va a apoyar a guardar los datos ingresados por el usuario, toca realizar la instancia. Recordemos, chicos, como dijimos al principio del video tutorial, una instancia viene siendo un objeto creado a partir de una clase. Muy bien, entonces en este caso analicemos. De suma importancia, nosotros queremos conectar el programa principal a los elementos que tenga la clase instancias. Entonces, tal cual está nombrado aquí la clase instancias en mayúsculas, así comienza la estructura de la instancia. Colocamos nombre de la clase, en este caso la clase se llama instancias. Colocamos nombre de la instancia, yo lo voy a nombrar como opera. Va a ser igual a new. Nuevamente coloco el nombre de la clase a la cual voy a conectar.
abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Punto importante en la clase principal, y es un punto que estábamos omitiendo. También tenemos que generar lo que es el método main para que nos pueda validar la entrada de datos de nuestro usuario. Colocamos public static void main, abrimos paréntesis, string, abrimos corchetes, después de los corchetes args, y abrimos finalmente las llaves de nuestro método main. Importante, chicos, y es un punto que muchas veces olvidan: toda codificación que se vaya a ejecutar debe de estar dentro del método main. En caso contrario, no se estaría ejecutando nada en el programa. Muy bien, entonces ya que tenemos las variables requeridas más la variable scanner más la instancia, continuamos con la entrada de datos. La entrada de datos, si bien es como se ha venido manejando, implementando un system print, ¿ok? Y el primer mensaje que vamos a mandar a nuestro usuario es: ingresa valor 1. Generamos la entrada de datos para valor 1 utilizando la variable a. Recordemos que en este caso para la entrada de datos utilizamos next double, debido a que nuestras variables son de tipo double. Muy bien, ingresamos el segundo valor, ingresa valor 2. Mucho de suma importancia, chicos, entender que hay que escribir bien las cosas para evitar errores de sintaxis. Muchas veces cuando estamos iniciando con un lenguaje es normal que se equivoquen, no obstante, para eso están los apuntes que se desarrollan en clase, o si bien a partir de estos videos que les estoy generando pueden tomar nota para tenerlo como un adicional durante la sesión. Bien, entonces ya generamos la entrada de datos para las variables a y b. Entonces aquí en esta parte nosotros de manera ordinaria, y lo voy a colocar como comentario, nosotros generábamos la suma de ambas variables implementando una tercera variable, colocando ejemplo: c va a ser igual a más b. No obstante, debido a que en este programa estamos utilizando instancias, la manera de hacer el cálculo de la suma va a ser diferente. En este caso vamos a utilizar la instancia llamada opera para poder mandar a llamar al método que genera la suma. Entonces colocamos nombre de la instancia, en este caso la instancia se llama opera, punto, y si vemos en este menú desplegable nos manda una serie de acciones que podemos generar con esta instancia, pero entre las acciones y métodos que nos ofrece, tal cual está el método que nosotros generamos aquí en la clase de instancias. Dice suma, paréntesis double a, coma, double b, y cierra un paréntesis. Lo seleccionamos y se autocompleta, chicos. Entonces, ¿cómo sería la estructura o la sintaxis para mandar a llamar un método a través de una instancia? Se coloca nombre de la instancia, punto, nombre del método que vas a llamar, y entre sus paréntesis se colocan las variables o los atributos que tenga este método para poder funcionar. Cerramos paréntesis, punto y coma. Muy bien, entonces con esta línea de código ya estaríamos cerrando la parte de la operación de realizar la suma. Entonces solo nos resta generar cómo se va a devolver el resultado. El resultado, si bien se va a regresar de igual manera como lo hemos venido manejando, implementando un system.out.println, y en este mensajito vamos a colocar el resultado de la suma es 2 puntos, y después de la comilla doble colocamos un más. Y en este caso recordarán que anteriormente para mandar a imprimir el resultado de una operación solo colocábamos el nombre de la variable que contenía este resultado. En este caso va a cambiar un poco la estructura, porque entendamos que la variable que almacena el resultado de la suma es la variable resultado, que viene siendo nuestra variable global. Aunque esta variable es precisamente global, sí requiere ser mandada a llamar a través de una instancia. Entonces colocamos nombre de la instancia, punto,
resultado. Muy bien, entonces así es como se utilizaría el instanciado en Java a través de métodos. Como lo vimos en la práctica del día de hoy, ustedes, si bien en la clase donde tienen los métodos pueden estar generando o agregando más de un método. Por ejemplo, si yo quisiera realizar la resta de dos variables, puedo colocar otro método que se va a llamar resta. Puede tener este método exactamente los mismos parámetros que el método de suma. Esto es debido a que los métodos se ejecutan de manera individual, o sea, no se ejecutan al mismo tiempo. Por lo tanto, podemos estar reciclando estas variables sin ningún problema, hasta inclusive incluyendo la variable global. En este caso, colocaríamos resultado va a ser igual a menos b. Y así, chicos, pueden ir ustedes desglosando, colocando sus métodos en una sola clase para que no estén abriendo clases de más. Lo importante o el truco para ustedes agregarlo esto de manera correcta, solamente hay que ubicar dónde inicia la llave del método, dónde cierra, y posteriormente al cierre de la llave del método, posterior a esa llave, tú puedes colocar tantos métodos quieras. Bien, entonces ya solo nos queda probar nuestro programa. Vamos a ejecutarlo. No olviden, chicos, que para guardar los cambios en Apache NetBeans necesitamos utilizar la combinación de teclas Control S para guardar los cambios. Entonces damos un clic derecho sobre nuestro código y vamos a dar en la opción llamada Run File. Esperamos a que nuestro programa se compile y posteriormente lo estaríamos probando. Importante, chicos, y no olviden que en la primera ejecución del programa suele ser un poco tardada, así que no se desesperen en este aspecto. Muy bien, entonces ya corrió nuestro programa. Vamos a ingresar el valor de 5, 4. El resultado es 9.0. Recordemos que dado que estamos utilizando variables double, el resultado nos va a salir con un punto decimal, así tú no hayas ingresado un valor con punto decimal. Entonces, chicos, hasta aquí quedaría el video tutorial relacionado a la implementación de instancias en Java. De suma importancia que sepan crear esta parte de los métodos en una clase, que pueden albergar más de un método en una clase, y si bien entender el camino para generar la instancia y estarla implementando de acuerdo a lo que se le está pidiendo en el programa.